Bueno chicos, pues estamos en Riaza, un pueblo de la provincia de Segovia, que va a ser el último que visitemos en este viaje de la provincia de Segovia, porque luego ya pasaremos a visitar pueblos de Soria. ¿Qué deciros? Esto que tenéis aquí delante es la iglesia de Nuestra Señora del Manto y nos vamos a acercar ahí a la Plaza Mayor, que os va a gustar mucho seguro. Me encantan estas fachadas con esos motivos así como ornamentales. Y hay un montón de escudos en este pueblo, ¿eh? Hombre, una iglesia abierta. No me lo puedo creer, y siendo lunes. Típico cruceiro. Bueno, como veis es una iglesia bastante modestita. Mira, aquí ya están empezando a montar el Belén. Pues mira, tienen una buena pila bautismal. Bueno, pues por lo que he leído parece ser que la Plaza Mayor se divide como en dos partes. Ahí ya vemos que pone Plaza Mayor encima de esa porticada, que sería donde está pues la iglesia de Nuestra Señora del Manto. Bueno, pues ya veis que esta Plaza Mayor es una Plaza Mayor porticada con sus soportales, con sus columnas de piedra. ¡Ey! Déjale un like al chaval, hombre, que se le ocurra. Como veis es la típica plaza mayor de pueblo, con un montón de bares y restaurantes. Pero lo más representativo de este pueblo se podría decir que es lo que os voy a enseñar a continuación. Me estoy moviendo porque me estaba dando el sol de frente. Y es esta que sería la segunda parte de lo que llaman la Plaza Mayor, que viene a ser como una especie de tendido de plaza de toros o algo así, llamadlo como queráis, que está aquí justo delante de la casa consistorial del ayuntamiento, que por cierto veo que tiene un campanario, cosa que no es muy normal. Y nada, ¿qué? Desembocan 6 calles, me dice Javier aquí. Y bueno, pues aquí hacen diversas celebraciones. No sé si, bueno, Segovia la verdad es que es una provincia en la que se celebran bastantes eventos taurinos. Supongo que algunos celebrarán también en fiestas. Y bueno, tiene su encanto, la verdad. La verdad es que siempre os he comentado y me gusta decir que me encantan estos pueblos con estas porticadas y soportales. Pero este la verdad que se lleva la palma, ¿eh? Esto yo no lo había visto, bueno, no sé, no, creo que no lo había visto antes. Vamos a decir como, ¿le llaman? ¿Como el coso le llaman? Sí. El coso. Yo lo había visto, por ejemplo. Ah, bueno, sí, en Peñafiel quizás. Sí, en donde madre. Y también a lo mejor en, ¿cómo se llama este pueblo de allí de Toledo, de la provincia de Toledo? Y en Chinchón también me acaba de chivar Javier.
Así que es verdad que no es el único pueblo que tiene una especie de plaza de toros como plaza mayor, por así decirlo. Bueno, pues la hora del cafetito. Son las... Bueno, es pronto todavía, las 5 menos 20. Pasa que llevamos un ritmo un poco descompensado con esto del viaje. Y que a las 6 ya de noche. Y que ayer estábamos en Sotosalvos, eran las 6:20 y era noche ya. Y un frío que pelaba. Entonces, claro, a esa hora ya procuramos estar en la autocaravana. Hoy, por ejemplo, nos pegaremos una buena ducha. Y ya, si hemos visto el pueblo, pues ya, mira, eso que nos quitamos. Y mañana temprano, pues al siguiente pueblo. Ermita de San Roque. Pues en este estupendo parque tenemos la ermita de San Roque, como hemos visto ahí en el cartel. Pues no sé qué nombre recibe este parque. Sí que es verdad que tienen aquí un campo de fútbol. Y tienen aquí una pista de frontón. Lo que más me sorprende es las vistas a la Sierra de Guadarrama que vemos allí. Fijaros las nubes que están peinando a la montaña. Tiene que ser impresionante estar aquí en primavera, verano, con esas vistas, tumbado en esta hierba. ¡Ey! Suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos. Bueno, pues este ha sido nuestro pequeño tour por el pueblo de Riaza. Esperamos que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like, suscribiros, activar la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos, disfrutar cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo, y nos vemos en próximos pueblos. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to